llama la comodidad de la cárcel. Y es verdad, una cárcel no es cómoda. Pero muchas veces, como se los colocaba allí en la introducción, esa comodidad, se me cayó algo, perdón. Esa comodidad es cuando en nuestra mente nosotros dejamos que las costumbres, los patrones se vuelvan allí como que eso me estabiliza y no dejo que la palabra de Dios, no dejo que Dios obre en mi vida, porque yo estoy cómodo en mi cárcel, ¿cierto? Yo estoy estable, estoy bien, no siento que necesite cambiar nada. Entonces generamos de toda esa vida, que es una vida de esclavitud, generamos de esa vida de esclavitud una vida en la que encontramos una estabilidad. Y por eso no vamos y no permitimos que Dios transforme nuestras vidas. Dios quiere obrar, quiere transformar. Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado libertad, pero esa libertad tenemos que procurar por permanecer en ella. Y por eso lo invito, mis hermanos, a que vamos a Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 1. La carta a los Gálatas. Y voy a leer a favor de ustedes, la versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente. ¿Amén? ¿O misericordia? ¿Misericordia todavía? Gálatas capítulo 5. A partir del versículo 1, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Por lo tanto, Cristo en verdad ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir con la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Como me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si estás siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros.
Voy a orar una vez más. Amado Dios, en esta noche doy gracias por tu presencia, por tu palabra, porque a través de tu Santo Espíritu nosotros podemos entender tu palabra. Si no tuviéramos al autor de esta palabra, difícil sería poder comprenderla. Por eso damos gloria a tu nombre, damos gracias por tu presencia y pedimos una vez más que a través de tu Santo Espíritu sigas direccionando mi vida y sigas direccionando la vida de cada uno de mis hermanos para recibir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hay una película que se llama Sueños de Libertad. Hay otra traducción que dice Sueños de Fuga. Es un hombre que es un banquero que va a la cárcel injustamente, ya que en una noche pues su esposa tiene un amante y entra un hombre a su casa a robar aquel lugar y descubre a su esposa con el amante, y entonces cuando los ve, ese hombre, para no ser cogido porque está robando, ahí están todos en pecado, ¿cierto? En ese momento, ese hombre los mata. Y ese hombre, el ladrón, pero entra su esposo, el banquero, a aquel lugar, y él es acusado como que hubiera matado a su esposa y al amante de su esposa. Él va a la cárcel, no hay pruebas para sacarlo de esa condición. Va a la cárcel injustamente en ese momento. Y estando allí en la cárcel, conoce varios amigos, se va relacionando. También empieza a conseguir varios beneficios a través de que él es un banquero y tiene capacidades intelectuales en la parte financiera, y convence al alcaide de la cárcel y empieza a manejar las finanzas al alcaide, ¿cierto? Se llama, de la cárcel. Y el caso es que él, estando allí, empieza a tener beneficios y empieza a poder servir entonces en lo que es la biblioteca de la cárcel. Y estando en la biblioteca de la cárcel, conoce a un hombre que está condenado a cadena perpetua en aquel lugar. Él se llama Bruce, pero después de 50 años de estar allí en la cárcel, a ese hombre se le da la libertad. El que está manejando la biblioteca al lado del protagonista. Pero ese hombre entra en crisis cuando le dan la libertad después de 50 años. Y él decide como hacer el intento de matar a uno de los guardias, o sea, como quien dice, yo necesito seguir pagando otra condena acá, pero no quiero salir. Ya estaba estable, estaba cómodo en la cárcel. Y entonces él intenta matarlo, pero el protagonista lo convence de que hay una oportunidad de ir afuera, conocer lo que es ser libre, empezar a disfrutar una vida de libertad. Y lo convence finalmente y él sale efectivamente de allí, de la cárcel, y se le da un lugar donde vivir, un cuarto, y se le da la oportunidad de trabajar en un supermercado, empacando comida y todo eso, y empieza él a vivir una vida libre, pero su vida estaba en conflicto al vivir en esa libertad que él no esperaba. Finalmente él decide una noche ahorcarse, ¿cierto? Y es ese concepto de él estaba ya estable en su cárcel. Él ya había obtenido las comodidades, había aceptado su condición de que estaba allí. Mientras que el protagonista estaba ideando la manera de escapar, ¿cierto? Se idea la manera de escapar. Ese hombre ya había tenido su corazón allí en la cárcel. Y entonces se suicida. Y sé que llevándolo a nuestra vida espiritual, nosotros podríamos ser como ese hombre.
anhelando una libertad por mucho tiempo, viviendo en una cárcel de costumbres, de patrones, una cárcel de pecado, una cárcel en la que estábamos sujetos a muchas cosas que queríamos escapar. Estábamos tratando de sobrellevar una vida bien, pero muchas cosas a nuestro alrededor no estaban bien. Pero finalmente podríamos ser como ese hombre cuando sale libre, se le da libertad y él no sabe qué hacer con esa libertad, ¿cierto? Nosotros hemos sido libres en Cristo Jesús, pero muchas veces no hemos entendido para qué es esa libertad, qué vamos a hacer con esa libertad, cómo es posible que yo pueda ser libre. Y en eso muchas veces podríamos terminar cometiendo más bien el suicidio espiritual, volver al mundo, volver atrás porque no supe qué hacer con esa libertad. Y creo que eso es más o menos lo que le pasa a los Gálatas, a este pueblo que le escribe Pablo allí. Los Gálatas era una provincia, o sea, eran varias iglesias en Asia Menor a las cuales Pablo les está escribiendo. Y ellos tenían varios problemas. Y el problema era que eran judaizantes, eran judíos que se habían convertido, pero que estaban todavía con la crisis de nosotros estábamos acostumbrados a manejar eso por medio de la ley. Y esa era su costumbre y eso se les volvió conflicto. Y se les volvió tanto conflicto que empezaron a entrar en crisis con los que llegaban también nuevos y querían también inculcarles, venga, pero eso tan fácil no es, ¿cierto? Hay que hacer algo, ¿cierto? Hay que circuncidarse porque eso no puede ser así tan fácil. Y a veces nosotros queremos añadirle a nuestra vida cristiana como algo para que no sea tan fácil. Yo tengo que ponerle algo. Lo que yo tengo que poner es obedecer y agradecer y llevar una vida de gratitud, corresponder a esa gracia. Pero queremos como que ponerle para que no quede como, ay, ya Él pagó todo. Como esa sensación de, Él ya pagó todo, yo tengo que pagar una partecita ahí, ¿cierto? Pero Cristo ya pagó en la cruz por todos nosotros allí. Pagó nuestra libertad. Y Él nos invita a vivir esa libertad. Entonces ellos en esa condición, vemos que ellos estaban en crisis y nosotros hemos vuelto muchas veces a esa crisis. Y Él comienza diciendo que en el versículo 5, en el versículo 1, por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, asegúrense. ¿Será que podemos volver a la esclavitud? ¿Será que podemos volver a la cárcel allí? Yo creo que muchas veces nosotros queremos volver a pagar, ¿cierto? Volver ahí, estaba más cómodo. Era mejor como yo lo hacía a mi manera, con mis propias reglas, mis propios pensamientos, mis propias ideas, las costumbres que ya tenía establecidas y no era tanto para rendir, ¿cierto? Y entonces, ahí es donde nosotros debemos de recordar dónde nosotros estábamos sin Cristo. Estábamos en una cárcel llamada costumbres, patrones, religiosidad. En esa condición nosotros teníamos una religión, no una relación. Y en esa religión era fácil. Hoy peco, mañana me voy para misa y resuelvo el problema, me confieso y ya. Y era más para nosotros considerar más manejable, ¿cierto? Podría seguir viviendo mi vida a mi manera, ¿cierto? Y entonces era esa vida tan habitual, tan de costumbre, tan de rutina. Teníamos hábitos saludables y no saludables. Teníamos situaciones, maneras en cómo nos relacionábamos con las demás personas. Y mucho de eso
nos hacía tener como una estabilidad, estoy bien. Estábamos cómodos, muriéndonos allí en medio del pecado, pasando situaciones difíciles, sintiendo el desamor, sintiendo el fracaso, la frustración, pero estábamos cómodos porque nadie nos molestaba precisamente, ¿cierto? Nadie como quien nos decía. Pero esa comodidad no es la comodidad que debemos de tener. Y un día recibimos el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de salvación, y muchas de nuestras cadenas de esclavitud se rompieron. Hoy podemos decir que somos libres. Yo no sé si usted se siente libre. ¿Eres libre? Sin embargo, podríamos estar libres y no cómodos con esa libertad. En Gálatas 4:9 dice, así que ahora que conocen a Dios, y coloca entre paréntesis, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, porque quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Como quien dice, estás libre, pero no estás cómodo con esa libertad. Estás cuestionando y te quieres devolver y piensas que tienes que volver a esos rudimentos, tienes que volver a esas estrategias, a esas costumbres, tienes que volver nuevamente. Por eso, al no sentirnos cómodos, no nos identificamos con esta nueva vida. Podríamos ser vulnerables entonces y querer volver nuevamente a la condición de esclavos, a la condición de estar en una cárcel llamada costumbre, una cárcel llamada religiosidad, una cárcel llamada rutina. No me importa, allá era mejor. Me levantaba, comía, ¿cierto? Ya tenía mi situación. Si pecaba, iba y me confesaba y pico y chao, ¿cierto? Por eso entonces, Pablo les advierte, ustedes quieren volver allá, pero tienen un problema. O aceptan la gracia o te decides a vivir completamente la ley de Moisés. Y eso es imposible para un ser humano. Tan imposible que Cristo tuvo que morir allí en la cruz por todos nosotros, porque era imposible para un ser humano cumplir toda esa ley. No había uno que pudiera cumplirla, porque esa ley es completa, ¿cierto? Es completa que se debe cumplir. No es algo como, hoy hago esto, pero no soy tan buena en eso. Pero no importa, porque sigo siendo buena en aquello otro. Esa ley es completa, tiene que ser absoluta. Y en esa capacidad nosotros no estamos, porque tenemos cosas en las que podemos ser buenos, pero tenemos cosas en las que somos realmente muy débiles, en las que muchas veces tenemos luchas. Y entonces dentro de esa condición a nosotros no nos queda sino aceptar la gracia. Porque si te vas por la ley, estás perdiendo. La respuesta va a ser muerte, ¿cierto? La respuesta va a ser volver allí a la cárcel. Esa libertad, entonces, mis hermanos, como lo vemos allí, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Esa libertad se expresa por medio del amor. No es un amor o una salvación que se busca ganar. Ya hay una seguridad de esa salvación y se corresponde en ese amor, se corresponde con gratitud. Y por eso Pablo les dice allí,
Y les hace una advertencia muy importante. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esta falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y es el peligro de tan solo un poquito de levadura. Las falsas enseñanzas terminan siendo tan peligrosas porque empiezan siendo muy insignificantes. Esas falsas enseñanzas. Es algo insignificante, no importa, pero es que es un juego de palabras. Pero eso que termina siendo insignificante termina impregnando toda la masa y termina contaminando toda la masa. Y sabe cómo empezaron esas falsas doctrinas con algo insignificante. Cómo empezaron los testigos de Jehová, cómo empezaron los unitarios, cómo empezaron los adventistas. Ellos empezaron con algo que no parecía que vulnerara la sana doctrina. Y nosotros debemos ser cuidadosos con enseñanzas que muchas veces pueden llegar y parecen insignificantes, porque podríamos hacer de eso una doctrina y no una doctrina falsa. Amén. Y hay algo muy importante que nos dice allí, y es el propósito de esa libertad. Esa libertad está en poder servirse unos a otros. Cuando se habla de libertad, humanamente nosotros pensamos que vamos a correr por un campo abierto con las manos abiertas y vamos a decir soy libre, ¿cierto? Vamos a cantar libre soy. Pero hay algo que dice allí en Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. O sea que esa libertad no es libre soy, ¿cierto? Esa libertad nos lleva a servirnos unos a otros. Sin embargo, Pablo hace una advertencia y aquí podemos encontrar si realmente nosotros somos libres y estamos viviendo esa libertad. Y es que hay algo que les advierte. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Y lo que nos está diciendo allí es, el que no ha entendido la libertad, no está para vivir en unidad con el cuerpo de Cristo. Va a ser más bien de devorarse, de devorar al hermano, va a ser más bien de contaminar, va a ser más bien de destrucción. Esa es la condición de aquellos que no han recibido, que no han aceptado la libertad en Cristo Jesús. No son parte del cuerpo de Cristo. Son parte contaminante, ¿cierto? Me recuerda a lo que le decía en la carta a Filemón del esclavo Onésimo, que Pablo le dice, ahora que es libre te será mucho más útil que antes. Este esclavo ya ahora es libre en Cristo Jesús. O sea, ya te puede servir con amor. Ya ahora las cosas las va a hacer, no por obligación, sino porque hay un amor genuino. Ese amor que ha dado el entender la libertad en Cristo Jesús. Esa libertad nos ayuda a vivir el mandato resumido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros hemos entendido que Cristo es quien nos ha libertado y que esa libertad ha sido dada por gracia, no por obras. Ha sido dada esa salvación por gracia, no por obras. Y hay algo que debemos de mirar allí y preguntarnos, ¿qué debemos hacer nosotros para permanecer y vivir verdaderamente esa libertad? Y encontraba nuevamente Romanos 12:2
Y sean transformados mediante la renovación de su mente. Ese es el número 1. Y es sal de la comodidad, déjate reformar, ¿cierto? Ese es el número 1. Romanos 12:2 dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y reforma quiere decir acción y efecto de volver a formar o rehacer. No se presenta como un cambio radical, sino a una transformación gradual de un sistema o una estructura. O sea, como volver a ser vasija nueva. Déjate renovar, déjate reformar. Y vemos un ejemplo a través de cómo inicialmente Martín Lutero, que es el que trajo la reforma protestante, cuando vio que la Iglesia Católica, y él no quería ir en contra precisamente de la Iglesia Católica, sino que quería hacer entender que la manera en cómo se estaban llevando las cosas no era adecuada. Ellos estaban en costumbre, en una rutina. Muchos no podían leer la palabra estaba siendo manipulada y muy pocos eran los que tenían acceso a la palabra de Dios. Y al ser tan pocos los que tenían acceso a la palabra de Dios, Martín Lutero, que tenía esa posibilidad, siendo un monje, la lee y entiende, nosotros tenemos que reformar eso que hemos estado haciendo mal por tanto tiempo. Porque él entendía que ellos estaban en una cárcel de costumbres, de religiosidad, de rutina, de comprar una salvación que no se puede comprar, porque no tenemos ninguno de nosotros la capacidad de comprar. Y es allí donde vemos que a través de Martín Lutero, él establece las 5 solas, ¿cierto? Solo Cristo, solo Escritura, solo por gracia, solo la gloria a Dios, sola fe. Llevándolos a manejarlo como un centro. En momentos de que nosotros nos sintamos que nos estamos volviendo nuevamente a esclavitud, a la cárcel, es necesario volver a centrarnos en solamente la Escritura, solamente Cristo, solamente por gracia, solamente la gloria a Dios y solamente la fe. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar a permanecer en esa libertad que Cristo nos ha dado, a centrarnos nuevamente, porque podríamos estar nuevamente volviendo, dando zancadas, ¿cierto?, largas a esclavitud. Lo segundo es que debemos despojarnos del viejo hombre. En Efesios 4:22 y 24 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que es corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y en ese despojarse del viejo hombre, para los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, hay un antes y hay una ahora. Hay un antes, nosotros éramos diferentes y espero que sí sea cierto, que sí sea un antes, ¿cierto? Éramos un antes, éramos personas con actitudes diferentes, que respondíamos a las diferentes circunstancias de otra manera, no agradando al Señor. Pero hay un nuevo ahora, ¿cierto? Hay un nuevo hombre en nosotros. En Cristo Jesús lo ha hecho. Y ese nuevo hombre ahora sigue pecando, pero con la diferencia de que anda con cuidado acerca del pecado, le duele el pecado y de que trabaja
día a día para permanecer en esa libertad. Amén. De que no busca una salvación por obras, sino que ha entendido que es por gracia, pero no abusa de la gracia de Dios. No vive en libertinaje. Nosotros cuando estábamos en ese viejo hombre pecábamos todo el año y en Semana Santa orábamos, ¿cierto? Semana Santa metidos en la iglesia y volvíamos nuevamente al mundo. Ya esa práctica no está en nosotros, sino debe de estarlo, porque es de continuo que debe haber un arrepentimiento, es de continuo que debe haber un buscar al Señor en todo momento, no solamente una semana, sino todos los 365 días del año. Amén. Lo tercero que nos ayuda a permanecer en esa libertad es la humildad. En Efesios 4, versículo 2, dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Para dejarme transformar y morir a mi viejo hombre es necesario la humildad. Estaba buscando qué significaba la palabra humildad. Es un poco enredado. Dice de tapeinos, humilde, pen, mente. Dice que inicialmente esta palabra era desconocida en el griego, pero significa renunciar a la autosuficiencia, ¿cierto? Nosotros a veces consideramos que ya lo sabemos todo y muchas veces tenemos una actitud que no es enseñable. Yo me lo sé, es que yo ya me lo sé y así lo aprendí y punto, y me cierro. Y lo que nos está invitando el Señor es: ten humildad, deja tu autosuficiencia, empieza a ser enseñable. Amén. Y es ahí donde yo pienso que cuando no hay un corazón, una mente enseñable, es como si esa mente estuviera en una cárcel, ¿cierto? Cerrada ahí. En una cárcel de alta seguridad, nadie puede entrar. Y yo me imagino que la mente es como una masita, me la imagino como si fuera una masa, pero me la imagino que al dejarla allí estática, quieta, inamovible, que no se deja, ¿cierto?, moldear, se vuelve dura y más dura, y ahí es donde decimos el testarudo, ¿cierto? Donde decimos no se deja enseñar, no deja que la palabra de Dios entre y transforme. Entonces está dentro de una cárcel y es imposible que pueda entrar y trabajar allí, porque está quieta, está cerrada, no permite que sea la misma palabra de Dios que entre y transforme. Eso hace cuando no hay humildad. Por eso la invitación es: vivamos en humildad, seamos enseñables, seamos discípulos que se dejan enseñar. Amén. Y lo cuarto que debemos de mirar para nosotros permanecer en esa libertad, vivir esa libertad, es el servicio con amor. Ahí mismo en Gálatas 5:13, el 14, nos habla de que usen esa libertad para vivirla en amor, para vivir ese mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no es cualquier servicio. Cualquiera, mis hermanos, puede servir con propósitos equivocados. Muchos pueden buscar el servicio para un reconocimiento, para obtener beneficios. Son muchos los que pueden caer en ese error. Yo siento que inicialmente uno pudo haber empezado así, pero el Señor ha ido exhortando, puliendo, transformando, renovando nuestra mente y nos ha hecho entender que servir es para servir con amor,
Y es la manera de agradecer a Dios la libertad que Él nos ha dado. Servir con amor es aplicar ese 1 Corintios capítulo 13, donde dice que el amor es paciente, es bondadoso, no celoso, no fanfarrón, ni orgulloso, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas, nunca se da por vencido. Ese es donde no busca como lo propio suyo, su propio bienestar, sino busca el bien del otro. Ese es el servicio con amor. Pero es cuando nosotros hemos entendido la libertad en Cristo Jesús y hemos querido corresponder a esa libertad. Y eso nos ayuda también a permanecer en esa libertad. Porque hay un amor, hay una entrega, hay ese entender de que hay necesidad dentro de la congregación, que hay otros que todavía están en esclavitud, están en cárcel, y nosotros podemos ser parte de ayudar a que otros puedan conocer a Cristo Jesús a través del servicio con amor, correspondiendo a esa libertad. Amén. Mis hermanos, para concluir, quiero que miremos si nosotros estamos viviendo esa reforma, si estamos viviendo ese despojarnos al viejo hombre, si estamos viviendo en humildad, si nosotros estamos viviendo ese servicio con amor en Cristo Jesús, sirviéndonos unos a otros, mostrando el amor de Cristo. Amén. La verdadera libertad comienza en la mente. Es curioso, mis hermanos, porque les leía Efesios capítulo 4 y Pablo dice en el versículo 1: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Cómo estaba Pablo? Prisionero, en una cárcel. Pero cuando lees cada una de las cartas de Pablo, entiendes que es prisionero físicamente en una cárcel, pero es el hombre más libre que cualquiera que estuviera libre en ese momento. Porque él dice que él está sirviendo con amor. Él dice, esto no me está limitando. Yo tengo ese fervor, yo tengo ese deseo de seguir sirviendo con amor. Pablo está sirviendo con amor. Él no se limita. Él persevera en seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo, que venía de estructuras de religión, de ser fariseo, de fariseos como se dice por allá, ahora era el hombre más libre y disfrutaba esa libertad porque aceptó la gracia redentora de Cristo Jesús y la vivió sirviendo por amor a Cristo y por gratitud de lo que Cristo había hecho. Ahora es donde debemos de mirar si nuestra libertad es una libertad que estamos disfrutando o es una libertad de apariencia. Podríamos vivir, decir libre soy, pero podríamos todavía tener una cárcel allí. Quizás con las puertas abiertas puede estar esa cárcel, pero estamos allí encerrados. Quizás cerrados en costumbres, en el legalismo, en pensar es que yo lo aprendí así y así es y solo así, y entonces solo así puedo obtener. En los patrones que aprendimos me lo enseñaron así, no me importa cómo lo dice la palabra, pero a mí me lo enseñaron así. En nuestros propios argumentos podríamos estar en esa cárcel. Y podríamos decir que estamos cómodos, así lo aprendí y no me interesa cambiar. Pero nosotros estamos invitados a salir de la comodidad de la cárcel y vivir en aquello que nos desacomoda, porque no es fácil. No es fácil tener una vida de
decir, llegué a los pies de Cristo más o menos a los, ¿qué? 30 años más o menos. 30 años de costumbre, 30 años haciendo lo mismo, 30 años siguiendo una religión, 30 años viviendo de una manera. No va a ser fácil, es salir de la comodidad de una cárcel para desacomodarnos en la libertad en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si damos gracias al Señor en esta noche? Señor, hoy te damos gloria. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta noche tan especial. Yo sé que hoy también trajiste libertad, paz al corazón de muchos de mis hermanos. Señor, porque así como le hablabas a muchos de mis hermanos, el enemigo quería señalarlos y hacerlos sentir que ellos no valían nada, que no podían continuar. Pero tú le has mostrado que tu gracia es la que los sostiene. Y me estás mostrando y nos muestras a todos nosotros que es por tu gracia que hoy estamos en este lugar, que estás obrando, mi Rey. Que el enemigo quiere muchas veces señalarnos, acusarnos, así como lo hicieron un día con Pablo, como me lo recuerdas también, donde cuestionaron su ministerio, pero Pablo estaba firme entendiendo que él había sido salvo por gracia y que tú lo habías llamado, no el hombre sino tú. Gracias, Señor, en esta noche por sacarnos de la comodidad de la cárcel, de las costumbres, de la religión, de tantas cosas. Y por desacomodarnos cada día y hacernos vivir en esa libertad que está en Cristo Jesús, la que nos diste, la que pagaste a precio de sangre, no cualquier precio. Y por eso ahora somos libres. Somos tus hijos y te pertenecemos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.